Ser Podcast. Hace hoy 2 meses de los atentados terroristas de Hamás que mataron y masacraron a más de 1.200 personas, 33 eran niños, y que secuestraron a 240, de las que 138 siguen aún capturadas. Fueron horas de espanto en Israel con casos de extrema violencia sexual. En respuesta a esa atrocidad, el gobierno de Israel emprendió una campaña de bombardeos que ha matado, según las autoridades gazatíes, a más de 16.000 personas en la franja. Casi la mitad son niños. A veces, como a esta niña, Alma, 13 años, la pueden rescatar, apartando los escombros con las manos, porque no hay medios. Se han hecho operaciones y amputaciones sin anestesia. Los bombardeos han atacado escuelas, campos de refugiados y hospitales que se quedaron sin luz ni combustible, sin espacio en las morgues. Han destruido más de 100.000 viviendas. No pueden entrar periodistas para documentar lo que hay dentro, y a los que hay, los matan. Un grupo de médicos compareció hace una semana rodeado de cadáveres. Hay cientos de miles de desplazados a los que Israel ha pedido que vayan hacia el sur, aunque luego ha bombardeado el sur. La ONU, que ha agotado ya todas las palabras, habla de apocalipsis. A su secretario general, que por primera vez en su mandato invoca un artículo con el que intenta forzar un alto el fuego, Israel le ha exigido su dimisión. Israel acaba de decir esta madrugada que Antonio Guterres es una amenaza para la paz mundial. Esta semana, parte del público se levantó y se fue cuando Josep Borrell lo dijo en esta conferencia, que lo que está ocurriendo en Gaza es una carnicería. Dijo otra carnicería. La gente se va. ¿Y por qué? ¿Por qué se marchan?, se preguntaba Borrell. Israel tiene derecho a defenderse, pero un horror no justifica otro horror, dijo Borrell. Hace ahora 75 años, en el momento peor de Europa, Albert Camus escribió: «Usted acepta silenciar un terror para luchar mejor contra otro terror. Y algunos de nosotros no queremos silenciar nada». Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días, bienvenidos a las noticias de este jueves. Hoy es 7 de diciembre, noticias que pasan evidentemente por la crónica de lo que ocurre en Gaza, donde iremos enseguida. Mientras tanto, en lo político y aquí en España. Antes de la devoción es la obligación. Y si uno quiere mostrar esa devoción por la Constitución, lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación. Y su obligación es renovar el Consejo General de Poder Judicial. Tenemos tantas muestras del control político de las instituciones del Estado que comprenderán que hay un dique en favor de la independencia del Poder Judicial, y ese dique tenemos que mantenerlo firme. Yo tiendo la mano al jefe de la oposición, al principal partido de la oposición. Estaremos haciendo política de Estado y sobre todo estaremos sirviendo a nuestros ciudadanos. Yo no puedo ser cómplice de el control de las instituciones del Estado. Antes de que acabe el mes, se verán Sánchez y Feijóo con el propósito, sobre todo, de desbloquear la renovación del Poder Judicial, que es lo que pide la Constitución. Y tuvo que llegar el aniversario de la ley para que, al menos, el presidente del Gobierno y el del Partido Popular se plantearan la opción de verse. Se lo plantearon por vía interpuesta, a través de sus declaraciones públicas, porque, aunque compartieron pasillos en el Congreso, no se vio que se hablaran directamente el uno al otro. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues con este clima, Inma, es difícil pensar que pueda haber acuerdos. Sí, según Feijóo, no se dan las condiciones para renovar el Poder Judicial. La estrategia de Génova pasa por llegar a las elecciones europeas con la amnistía como principal argumento de una oposición de hierro. Ayer el líder del PP llegó a decir que se está produciendo una derogación tácita de la Constitución, así que un acuerdo con Sánchez desmontaría todo ese relato. Y el presidente quiere hablar con Feijóo del artículo 49 de la Constitución, de la financiación autonómica, pero sobre todo tener claro si definitivamente tiene que explorar otras vías si el PP no se mueve en el Poder Judicial. Descarta, eso dijo Sánchez, cambiar la ley para rebajar la mayoría necesaria en la renovación, es decir, que el PP va a seguir siendo imprescindible, pero estudia otras fórmulas, como la propuesta del presidente del Consejo General del Poder Judicial, para que ese órgano tenga menos margen de maniobra en los nombramientos de los jueces y, por tanto, no sea tan atractivo el control partidista, que según Sánchez es la razón por la que el PP mantiene secuestrado el Consejo. Eso dijo. A juicio del presidente, Feijóo se juega su autonomía política en esta negociación frente a la dureza del tono del Partido Popular. Sánchez ayer quiso dar una imagen de tranquilidad. Está confiado, eso dijo, en que el tiempo será su aliado para rebajar la tensión por la amnistía. A su juicio, el PP está corriendo una maratón como si fuera una carrera de 100 metros y quedan 4 años. Y más, hasta luego.
Hasta luego. El PP, que criticó también ayer la decisión del Gobierno que va a nombrar al periodista Miguel Ángel Oliver como presidente de la Agencia Pública de Noticias, la agencia AEFE. Oliver fue secretario de Estado de Comunicación en el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno es claro con lo que pretende y con lo que hace. Ha escrito en las redes sociales Borja Semper. También ha escrito esto Íñigo Errejón. Dice legal y legítimo, pero no parece muy estético. En fin, de los actos de ayer todavía en el Congreso. Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. Y es que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país. Una herramienta para seguir impulsando de manera valiente las medidas feministas. También está la ruptura entre Podemos y Sumar. Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana. Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte. La pregunta era si esta ruptura podía comprometer, o bueno, por lo menos complicar, la estabilidad del gobierno. Tanto en Podemos como en Sumar lo niegan. El resultado parece que va a ser más bien que Podemos gane visibilidad, especialmente de cara a las elecciones que vienen. José Coello, buenos días. Buenos días. Asumido y firmado el divorcio entre Sumar y Podemos, llega la pregunta: ¿y ahora qué? Tras la salida de los 5 diputados morados, la formación de Yolanda Díaz asume con normalidad esta nueva relación. Están seguros de que habrá estabilidad en esta legislatura y su objetivo es seguir desplegando desde el Consejo de Ministros el acuerdo de gobierno pactado con el PSOE. Nadie en la formación, ni entre los diputados, ni en la dirección quieren hacer sangre con el movimiento de Podemos, a pesar de que muchos sí critican las formas y el anuncio. Para algunos incluso el fin de esta relación supone un alivio, ya que creen que esto iba a ocurrir más tarde o más temprano. En el caso de los morados, fuentes de la dirección nos dicen que no van a boicotear la hoja de ruta progresista del gobierno, pero sí quieren hacer valer la autonomía política que tanto han defendido. La primera prueba, y una de sus reivindicaciones desde hace semanas, la tendrán en la negociación presupuestaria que harán cara a cara con el Ministerio de María Jesús Montero en 2024, un año donde Podemos buscará esta autonomía incluso electoralmente, con la vista puesta en los comicios europeos. Y los ecos de las cosas que pasaron ayer en el Congreso, donde en los actos por ese aniversario de la Constitución fue Ana Bella Estevez, mujer que sufrió más de una década de violencia machista, quien leyó el artículo constitucional sobre la igualdad. Ella fundó la fundación que lleva su nombre, de ayuda a mujeres que han sufrido malos tratos. Mi marido decía que me pegaba porque me quería. Durante 11 años fui maltratada y nadie me ayudó. No podía separarme porque nuestro matrimonio era amor o muerte. Pero aquí estoy, viva. No soy una víctima, soy una superviviente. Y pude salir adelante con mis hijos y con mis hijas gracias al apoyo de las instituciones públicas. Hoy se van a reunir la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Marlaska, para intentar mejorar la protección a las mujeres que denuncian esta violencia, la violencia machista. Hasta el día 1 de diciembre habían sido asesinadas en este país 55 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Son 16 más que el año pasado, Marielo Lobrido. El 25% de las mujeres asesinadas este año habían denunciado a su maltratador, 14 de las 55. En todos esos casos falló la valoración de riesgo y la protección. El sistema de seguimiento Biogen, de cuya mejora hablarán hoy Redondo y Marlaska, empezó siendo delegado del Gobierno contra la violencia de género Miguel Lorente. Propone ampliar el uso de las pulseras telemáticas para controlar al agresor y que sea la policía la que imponga esta medida antes de ratificarla el juez. El ampliar el uso de dispositivos GPS, es decir, que garanticen las medidas y el alejamiento del agresor respecto a la víctima, a través de la posibilidad de que sea la policía quien ponga o quien determine el uso de esa pulsera, de ese dispositivo GPS. Casi 4.500 maltratadores llevan ahora mismo una pulsera telemática. Desde que se aplica esta vigilancia, ninguna mujer ha sido asesinada. Hemos destacado antes en la revista de prensa la noticia que cuenta hoy El País en su primera. El gobierno ha protestado ante la Embajada de Estados Unidos después de que se conociera que 2 agentes del CNI fueron detenidos por querer filtrar a ese país, a Estados Unidos, información clasificada. Bueno, el hecho es que, según cuenta este periódico, 2 agentes americanos han sido sacados de España de manera discreta, Javi. Explica El País que estos 2 agentes de Estados Unidos, al menos 2, estaban destinados en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Habla El País, como dices, de que han sido sacados discretamente de España
España, es la expresión que usa por su implicación en el caso. Estos dos agentes son los que, según el relato que hace el diario, intentaron sobornar a 2 agentes españoles cuya detención se ha conocido esta semana, implicados en un caso de venta de secretos a la inteligencia americana. Los espías norteamericanos les ofrecieron presuntamente dinero para facilitar información clasificada a Washington. El País cuenta también que el gobierno español protestó a la embajada de Estados Unidos tras descubrir los hechos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, hay un procedimiento judicial, que fue la que confirmó que era el CNI el que había denunciado los hechos y que había un procedimiento judicial abierto, cuenta hoy el País que convocó en su despacho, tras el verano, a la embajadora estadounidense por una acción que, le dijo, consideró hostil e insólita entre aliados. A las 8:30 vamos a hablar con Miguel González, que es el periodista que firma esta información. El caso es que ayer mismo, preguntado por nuestra corresponsal en Washington, el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, habló de la buena relación de su país con el nuestro. Lo dijo en esta ocasión a cuenta de la crisis diplomática entre España e Israel. Dice que España es un aliado clave de la OTAN y están agradecidos por el apoyo que dan a Estados Unidos. Ahora hablaremos de eso, de la situación internacional, desde la guerra en Gaza hasta una decisión trascendente que ha tomado esta madrugada precisamente el Senado de los Estados Unidos. Pero antes, por ir cerrando la portada, vamos a situar el pronóstico para este jueves de puente, Jordi. Así es, jueves y viernes con la situación más complicada en lo que respecta al resto del puente, porque la lluvia y el viento irán ganando protagonismo. Hoy la lluvia en la mitad norte de la península, menos en Cataluña, más intensa durante la tarde cuando el viento también arreciará. De momento ambiente frío, temperaturas sin grandes cambios. Mañana, ya de madrugada, la lluvia se desplazará al centro, Madrid por ejemplo, también hacia el sur y el Mediterráneo, pero más debilitada, y viento muy fuerte mañana en el Mediterráneo. Fin de semana, sol, temperaturas subiendo, pero con nieblas en el interior. En el mapa para entender el mundo, el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas, que por primera vez en su mandato ha invocado ese artículo, el 99, por el que pide al Consejo de Seguridad que fuerce un alto el fuego en Gaza. Sí, lo explicaba el portavoz de Guterres, que hablaba de catástrofe en la franja justo cuando se cumplen esos 2 meses de los atentados terroristas de Hamas. Sobre el terreno sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora mismo, Nico, los combates se centran sobre la ciudad de Han Yunis, en Gaza, donde Israel cree que se esconde el líder de Hamas, y el ejército ha pedido a miles de sus vecinos que huyan de sus casas. Sí, en el sur, en Rafah y Han Yunis, como dice, son ahora los 2 principales objetivos de los aviones de combate y de la artillería israelí, un gobierno que asegura tener cercado al ideólogo de los ataques terroristas del pasado 7 de octubre. Estos son disparos de soldados israelíes que aseguran estar en el barrio de Han Yunis, donde Netanyahu dice que tienen rodeado la casa de Sinwar. Dice que está ahora en su fortaleza, que puede escapar, pero es cuestión de tiempo que lo atrapen. 2 meses después del ataque de Hamas, en los que se acaban los calificativos para la dimensión que ha adquirido esta guerra, también se le acaban los calificativos y la capacidad de acción a la ONU, que después de invocar el artículo 99 por primera vez desde que Guterres es secretario general, para intentar evitar una catástrofe humanitaria. El embajador palestino decía ante la ONU que esta guerra debe parar de inmediato y también se le acaba el territorio hacia donde huir a la población gazatí. Pero con las miradas puestas en Gaza en estos 2 meses, Israel también ha batido récord de muertes en Cisjordania. Allí hemos hablado con Livia, la madre de una presa liberada en el canje entre rehenes y presos. De verdad estoy con mucho miedo porque en primer lugar mi hija ha salido recién de la cárcel. Nos están presionando como para que no hablemos nada, para que no recibamos a nadie en nuestras casas de periodistas, ni hablemos tampoco por teléfonos de lo que les pasaba a nuestras hijas o nuestros hijos en las cárceles. Y a pesar de eso nosotros hablamos. A su hija Asra la han tenido en prisión 1 año y 2 meses sin ningún tipo de juicio. Te escuchamos luego en el abierto, Nico. Hasta luego. Hasta luego. Les decía que había una decisión trascendente del Senado de los Estados Unidos porque la mayoría republicana ha rechazado esta noche el paquete de ayuda tanto para Israel como para Ucrania. Según la Casa Blanca, el resultado es que esto expone a Ucrania al riesgo de que pierda la guerra contra Putin. La guerra que sigue, aunque se hable ya apenas. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Los republicanos han tumbado 61.000 millones de dólares que la Casa Blanca considera cruciales para que Ucrania pueda seguir luchando contra Rusia, y el principal motivo de este bloqueo ha sido la frontera con México. Cerramos la frontera y a cambio ayudamos a Ucrania y a Israel sin problemas, decía el senador ultraconservador Lindsey Graham. Y es que los fondos para Ucrania forman parte de un paquete más amplio que incluye dinero para Israel, Taiwán o la seguridad fronteriza, una cuestión, la de la frontera, que divide profundamente a la clase política, con los republicanos exigiendo una política migratoria más estricta. El gobierno, por su parte, asegura
asegura haber hecho ya suficientes concesiones y lleva días presionando a los conservadores en el Congreso. Están dispuestos a darle a Putin el mejor regalo, decía ayer el presidente Joe Biden, que aseguró también haber abordado esta cuestión con los líderes del G7. La cumbre del clima que se está celebrando en Dubái está ya en su último compás. Empezó con la vista puesta en un acuerdo para reducir las emisiones de gases contaminantes y un centenar de países son optimistas con que salga. Y entre los optimistas, España. Pero no es fácil porque tienen que hacerlo por unanimidad y ahora mismo tienen enfrente ni más ni menos que el veto de China, Rusia y Arabia Saudí. Parece complicado, desde luego. Javier Gregori. Termina la primera semana de la cumbre del clima en Dubái con dosis de momento de optimismo. 100 países, entre ellos grandes potencias como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, apoyan ya que el acuerdo final establezca por primera vez la reducción gradual de los combustibles fósiles. Pero a ellos se niega aún Arabia Saudí, el segundo mayor productor de petróleo del mundo, con el apoyo de China y Rusia. Además, este segundo borrador del texto final no incluye un calendario concreto para esta eliminación de los combustibles fósiles y esto en la práctica deja el recorte en el aire. Por esa razón, desde Dubái, el portavoz de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, pide más acciones. Fin a los combustibles fósiles y sobre todo que todavía no ha llegado un procedimiento para que esto sea real de una forma rápida. Porque además algunos países productores quieren introducir también en el texto final una especie de trampa, que se puedan seguir quemando combustibles fósiles si se promete recuperar parte de sus emisiones con una tecnología que ahora es demasiado cara y de difícil aplicación en la práctica. Y además, y de las últimas horas, la Unión Europea, los países han acordado ya fijar por ley reglas para los sistemas de inteligencia artificial como el ChatGPT después de 10 horas de debate. La discusión comenzó el miércoles, ha finalizado esta madrugada. Según informa Reuters, el acuerdo contiene algunas concesiones de los gobiernos con la esperanza de obtener el respaldo de los legisladores de la Unión para poder utilizar la inteligencia artificial en la vigilancia con fines militares, de defensa y de seguridad nacional. En 10 minutos el abierto. Hoy con Javier Aroca, Elena Pisonero y José María Lasalle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.